El segundo parcial quedaría el miércoles 11 de junio. Y el viernes 13 empieza el primer grupo. ¿Ya? Ahora les mando, voy a sacarle un pequeño print de pantalla y se los paso de una vez al grupo. Okay. Listo. Bueno, continuando con el tema de los modos de transporte, hoy vamos a ver el modo de transporte aéreo. ¿Alguna duda, consulta, algo que quieran que comentemos antes de que iniciemos la clase? Ok, entonces esta semana tenemos que terminar lo que es avances. Estoy un poco preocupada. El miércoles les cuento que tengo que ir a La Paz. Voy a estar miércoles y jueves en La Paz porque hay una feria de logística justamente. Entonces el día miércoles me va a tocar en vuelo prácticamente a la hora de la clase, ¿ya? Pero bueno, les aviso porque estoy en eso justamente, así que les aviso de todas maneras yo mañana en la tarde, ¿ya? Pero bueno, tenemos que terminar los modos de transporte y bueno, vamos a avanzar con el tema del modo de transporte aéreo. Yo siempre me gusta enseñarles que aprendan a llenar una guía aérea, así que ahí vemos que nos alcanza el tiempo para que puedan hacerlo, para que puedan practicar, sobre todo conmigo. Vamos a tratar de que el viernes la clase sí sea presencial, pero para que podamos llenar guía aérea, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poquito las ventajas, las desventajas, la ruta, capacidades, los tipos de aviones, qué tener en cuenta, documentación. El embalaje lo vamos a ver prácticamente, lo vamos a mencionar todo el tiempo. El llenado de guía aérea, vamos a ver, y siempre les enseño un poco el tema de los reclamos, principalmente para que tengan en cuenta el tema de tiempos, ¿ya? Entonces, una de las principales ventajas del transporte aéreo es la conectividad. Prácticamente a través del transporte aéreo podemos acercarnos a cualquier parte del globo terráqueo, nos ayuda a que lleguemos a cualquier lugar del mundo. La verdad que el mundo se hace pequeño porque llegamos, podemos, decimos a veces esto queda lejísimo, pero bueno, a través del transporte aéreo sí podemos hacerlo en un menor tiempo, ¿no? Sobre todo eso de que el transporte aéreo versus los otros modos de transporte tiene la ventaja del tiempo, ¿no? También es uno de los modos de transporte más seguros que hay, justamente porque hay tantos controles para los ingresos a los aeropuertos. Eso hace que los índices de seguridad realmente sean bastante altos, ¿no? Hay muchos controles de seguridad, entonces es bien difícil de que pueda suceder algo, ¿no? Aunque se ha dado, no digo que no, porque han habido casos de asaltos y cosas en aeropuertos, pero bueno, generalmente cuando ya se ha investigado, se ha determinado que era a causa de una conspiración. Eso es cuando es alguien de ahí mismo, de ahí adentro, que planea algo, ¿no? Entonces, pero realmente es uno de los modos de transporte más seguro. Okay. Se me salió un mensajito. Deme un minutito, no sé qué es esto. Okay. Luego, bueno, cada modo de transporte, en este modo de transporte también se puede darle un seguimiento a través de las páginas web de las aerolíneas. Uno ingresa y puede hacerle el tracking, ¿no? Puede colocar el número de guía, uno puede verificar dónde están las cargas. Sin embargo, una de las grandes desventajas que tiene versus los otros modos de transporte es que el costo es mucho más elevado, ¿no? Si nosotros lo comparamos versus los otros modos de transporte, siempre el aéreo va a ser más alto.
Entonces aquí lo que hay que ver es la relación de tiempo en el que yo quiero que llegue la carga versus el costo, ¿no? Porque si yo es algo urgente, tengo que pensar en un modo de transporte aéreo. Entonces, este modo de transporte es ideal para envíos medianos, perecederos, para cosas valoradas y para envíos urgentes. Esos son los productos ideales para los cuales sí nos sirve muy bien el modo de transporte aéreo, ¿ya? En Santa Cruz actualmente tenemos operando prácticamente 10 aerolíneas, de las cuales 2 son en avión carguero y el resto todas son en vuelo de pasajeros, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta que si bien estas aerolíneas, por ejemplo la mía va de Santa Cruz a Panamá, ahorita vamos a ver estos códigos, ¿ya? Si bien va de Santa Cruz a Panamá, a través de estas aerolíneas y de convenios interlíneas, que les voy a explicar de qué se trata, podemos prácticamente llegar a cualquier parte del mundo. Esta es la oferta que tenemos en este momento, en lo que es aerolíneas operando en Bolivia, ¿ya? Y bueno, como les decía, el acuerdo interlínea es cuando se juntan 2 aerolíneas y dicen, ok, yo quiero vender tu segmento. Entonces, por ejemplo, yo quiero ir de Santa Cruz a Hong Kong. No hay una aerolínea que venga directo que vuele a China, pero yo Copa Airlines hago un convenio con China Airlines y lo que hago es que vendo su porción. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí cotizo Santa Cruz, Hong Kong, y yo, Copa Airlines, voy y en cierto punto le entrego la carga a China Airlines. Entonces, pero mantiene la misma guía, mantiene el propio código. Entonces, es un acuerdo que hacemos para poder volar el segmento o tener entregarle para que vuele el otro segmento, manteniendo mi número de guía desde origen, ¿ya? Eso es un acuerdo interlínea. Hay muchísimos acuerdos interlíneas, realmente, de verdad que a través de esto podemos llegar a cualquier lugar, realmente tener el mundo en nuestras manos, y generalmente les cuento que estos destinos interlíneas son y estas conexiones se hacen muchísimo en los puntos bien turísticos. Ejemplo, Punta Cana, Cancún, mismo Panamá ahora ya está teniendo muchas más conexiones a Europa, Asia, Oceanía, porque como muchos pasajeros viajan a estos destinos turísticos, hay muchas aerolíneas yendo hasta estos puntos. A mí me encanta conectar vía Cancún. Vía Cancún es uno de los destinos que a mí me parece mejor, porque la verdad que la aduana realmente solo se encarga de hacer, no molesta, la aduana solo apoya con el tema de que esto va en tránsito. Lo mismo en Panamá, ¿no? Sin embargo, es distinto cuando la carga transita por Estados Unidos, así la carga no se vaya a quedar en Estados Unidos, a veces piden muchos requisitos. Entonces, y hay muchos clientes que dicen que no pasa por Estados Unidos, y sí hay alternativas. Entonces, cada vez la conectividad se hace mucho más amplia gracias a estos acuerdos interlíneas que tienen las aerolíneas, ¿no? Y siempre hablo del hub. Por ejemplo, en Panamá tenemos lo que es el hub de las Américas. Yo siempre hablo del hub. ¿Y qué es un hub? Porque en Santa Cruz y en Bolivia tenemos este proyecto del hub Viru, que esperemos que sí pueda en algún momento concretarse. Y el hub es un punto de conexión. Es un punto desde donde de ese punto se atiende una multiplicidad de destinos. O sea, de ahí llegan todos ahí y de ahí se expande a múltiples destinos, ¿no? Entonces, eso es un hub, es un punto de conexión, un centro de conexión, donde tiene que haber una o más aerolíneas predominantes que ayuden a atender justamente esta multiplicidad de destinos. Y un hub es muy, muy favorable porque nos ayudaría a posicionarnos como un referente logístico, nos ayudaría a atraer inversiones, generaría también puestos de trabajo de forma directa e indirecta. Desde lo que estamos ahí en el tema logística hasta la persona que vaya a encargarse del transporte
de ese personal de su domicilio hasta el aeropuerto, o sea, ya estamos generando un trabajo indirecto. Entonces, el que tengamos un hub con seguridad sería muy, muy favorable para nuestra ciudad y para nuestro país. Así que bueno, una de las grandes ventajas, la conectividad, tiempo de tránsito, rapidez, esa es una de las grandes cosas que nos puede dar un hub, ¿ya? Ahora hablando del tipo de aviones, es importantísimo saber si mi carga se va a mover en un avión de pasajeros o cargueros. Básicamente es eso. ¿Es un avión comercial o es un avión carguero? Por ejemplo, nosotros en Copa Airlines trabajamos aviones de pasajeros, donde es un plus, un adicional, el poder mover carga en los buzones de los aviones. Pero, por ejemplo, aquí verán que mi capacidad más o menos es de 3 a 3.5 toneladas por vuelo, ¿no? Hay ciertos aviones, según la configuración, porque esto es como los autos, ¿no? Hay aviones que tienen más capacidad, menos capacidad, más pequeños, más grandes. O sea, depende del modelo y de la marca de avión, y de la fábrica del avión, vamos a decirle. Ellos pueden tener mucha mayor o menor capacidad dependiendo para carga. Nosotros ahora nos vamos a enfocar para carga, ¿no? Y sin embargo, los vuelos cargueros que se dedican exclusivamente a transportar carga tienen mucha mayor capacidad. Miren, 2, 3 toneladas versus 60 toneladas que tiene este avión MD-11, que es de transporte aéreo boliviano, ¿ya? Entonces, la diferencia es grande, y la diferencia también se da porque en las dimensiones de las puertas de las bodegas, porque en el avión carguero son mucho más grandes que en el avión de pasajeros, ¿ya? Aquí tenemos el de Air Caribe. Air Caribe también está volando hacia Lima, este avión carguero. Este sí es un poco más pequeño que el MD-11. Este transporta 21 toneladas, ¿ya? Pero también es un avión carguero. Que es bien importante estas medidas de la puerta, porque esto es lo que nos va a validar si la carga entra o no entra, ¿no? en este avión. Siempre tenemos que tener en cuenta las medidas, porque eso es lo que nos va a decir si exactamente pasa o no pasa por esta puerta, ¿no? Si no tenemos bien las medidas, puede darse de que llegamos al pie del avión y la carga no va a pasar. Entonces, tiene que estar súper bien medido para evitar ese tipo de inconveniente, ¿ya? Entonces, básicamente tipo de aviones comerciales o de pasajeros, o aviones cargueros exclusivos para el transporte de carga, ¿ya? Hay algunos aviones de pasajeros que manejan contenedores, entonces dentro de estos pequeños contenedores se va acomodada la carga, no va suelta, ¿no? Y en los aviones comerciales suele ir la carga suelta, en cajas sueltas, no va contenerizada, ¿no? Algunos sí. Algunos aviones de pasajeros también se maneja sobre estos tipo unos, vendrían siendo casi tipo unos pallets, que son como unas planchas donde ahí arriba ya se coloca la carga y se la acomoda, ¿no? Se la unitariza, se la une con film y con unas, ¿cómo es que se llama esto? Como unos tipos cuerditas, unas mallas para cerrar y unir la carga para que no se mueva, ¿no? Yo les cuento que tuve una de las emergencias que tuve en mis épocas de tripulante de cabina, fue gracias a que carga no aseguró no lo aseguró el pallet en el piso. Entonces en el despegue ese pallet se deslizó y fue y golpeó un filtro de ozono. Entonces la cabina se llenó de parecía humo negro, pero en realidad era hollín. Era como que si cuando nosotros aspiramos en casa y la bolsa de la aspiradora adentro queda toda la suciedad, ¿no? Ese filtro era el filtro del avión, un filtro de ozono. Entonces lo que se entró en realidad era hollín, pero parecía humo negro. Fueron 10 minutos de vuelo que tuve despegando en México, los 10 minutos más largos de mi vida, pero se dio justamente porque carga no
no tuvo ese cuidado de asegurar ese pallet al piso, porque eso tiene unos seguritos que se aseguran. Y bueno, justamente una emergencia que yo tuve se dio por eso, ¿no? Afortunadamente no pasó nada, sí nos declaramos en emergencia porque tuvimos que volver de inmediato, pero sí fue bastante crítico por las reacciones, ¿no? Pasajeros que gritaban, lloraban, otros muy asustados, otros que desistieron de viajar. Fue una experiencia para mí que siempre la recuerdo. Ahora, gracias a Dios, no la recuerdo mal, pero su momento fue muy crítica. Bueno, eso les quería contar. Vamos a ver los productos, aunque ya los hemos visto también, ya los hemos estado mirando un poquito, pero siempre hay que tener en cuenta que estos productos que tienen un trato diferenciado van a tener también una tarifa un poco más alta, ¿ya? Entonces, si el producto es distinto, con seguridad la tarifa también va a ser más alta. Embarques priority, cuando son extremadamente urgentes, cuando el cliente dice, pero ayer lo quería en destino final, pregunten a las aerolíneas si trabajan este tipo de productos farmacéuticos que requieren un control de temperatura. Hay que tenerles mucho cuidado, cuidar la cadena de frío, cuidar su embalaje, cuidar la forma en la que lo vamos a hacer que el producto mantenga ese frío que necesitamos. Si vamos a usar gel pack, si vamos a usar hielo seco, hay que tener en cuenta mucho que el embalaje aquí juega un papel bien importante, ¿ya? Lo mismo para productos perecederos de origen animal o vegetal, carnes, flores, verduras que requieren un control de temperatura, ¿no? Tenemos que cuidar ese embalaje, cuidar qué le vamos a colocar, qué va a hacer que ese producto se mantenga frío, porque existen ciertos puntos donde no se puede controlar no se puede tener un control de temperatura exacto. Justamente cuando el avión está en el carreteo, ya sea para despegue o para aterrizaje, en ese momento el avión está enfriándose. Entonces, si afuera hay una temperatura muy caliente, van a haber algunos minutos donde puede que la carga esté expuesta a un clima un poco cálido, ¿no? Entonces, por eso es que siempre las cargas tienen que tener refrigeración, sí o sí, para mantener la temperatura que ellos necesiten, ¿ya? No es que todo el tiempo, sí, definitivamente ya cuando el avión despega, cuando las cargas llegan hasta los almacenes, sí entran a cuarto frío, sí se les trata de dar la conexión en el menor tiempo posible con el fin de que puedan mantener la cadena de frío, ¿ya? Carga valorada, oro, plata, piedras preciosas, estos productos requieren un manejo rápido, generalmente en camiones blindados, porque, no sé, pues 100 gramos de oro puede estar costando, no sé, miles de dólares. Entonces, es un producto que se lo maneja con bastante cuidado. Mascotas, perros y gatos, vamos a buscar el tiempo para hacer la clase práctica de las mascotitas. Ellos se les tiene que dar un manejo súper cuidadoso y delicado, porque estos perritos y gatitos son parte de una familia, son seres vivos que hay que tomarles mucho cuidado para que no se pierdan, no se abra su jaulita. Ya les voy a contar porque yo tengo mi versión sobre lo del gato Tito. Para mí o tiene que haber sido que la jaulita no era acorde, o que se abrió la puerta y el gatito se salió, no sé. Pero hay que tenerle mucho cuidado también, ¿ya? A los perritos y gatos. Animales vivos, yo no los catalogo dentro de lo mismo. También perritos y gatitos también son animales vivos, pero ellos son más de familia. Alguien está con su micrófono prendido. ¿Me ayudan? Ya está. Entonces, animales vivos, no sé, desde caballos, tortugas, pollitos, ovejas, conejos, cualquier tipo de animalito que nos pidan, nosotros tenemos que validar cuál va a ser el transporte correcto, cuál va a ser el embalaje correcto,
según cada tipo de animalito, siempre cuidando de que ellos estén bien protegidos y lleguen sanos y salvos hacia su destino final, ¿ya? Cada uno de estos tipos de productos nos podríamos quedar horas de horas conversando sobre ellos. Cada uno de estos tipos de productos requiere de un manejo diferente, pero es importante que ustedes tengan en mente que llegado el momento que les toque transportar alguna de estas, pues vamos a tener que desarrollar un poco más, principalmente cómo es su embalaje, ¿no? Al transportar cuadros o esculturas, le pasa algo al cuadro, le pasa algo a la escultura, perdió todo su valor. Entonces tenemos que tener también algo que asegure. Aquí generalmente se mueve en embalajes de madera, que son duros, que sean rígidos, cosa de que ningún golpe o nada pueda hacer de que le pase algo al cuadro o a la escultura, sobre todo, ¿ya? Carga grande o pesada, piezas que son largas o piezas que no se le puede colocar nada encima, también son especiales. Tienen que tener su etiquetado acorde para que vayan, sí se pueda tener en cuenta de que no tengan nada encima. Así que también esta descarga de tenerle mucho cuidado. Restos humanos generalmente se manejan a través de funeraria, es lo más recomendable. También tiene un embalaje muy especial para restos humanos. Mercancía peligrosa, que ustedes ya hemos visto una clase, las 9 clases, por lo menos para saber cuáles eran las 9 clases de mercancía peligrosa. Siempre yo recuerden que siempre les he dicho que tengan en mente que la hoja de seguridad, el punto número 14, es el que nos dice si es o no es regulado para el transporte, ¿ya? Luego el transporte de líquidos, el manejo de líquidos, también si un producto líquido se derrama, es crítico, no se puede recuperar, entonces siempre hay que tener cuidado con este tema de cómo transportar productos líquidos. Polvos y granos igual, tienen que tener un manejo diferente, porque igual, ejemplo, si transportáramos chía, la chía que es tan pequeñita, si por alguna razón ese grano se nos derrama, después es muy difícil poder recuperarlo todo, ¿no? Entonces, a tener en cuenta. ¿Qué documentación? Esto en cuanto a los productos. Dudas, consultas, jóvenes, ¿hay algo que quieran que les aclare? Volvamos, lo repitamos. ¿Estamos yendo bien? Tenemos todavía un par de minutos para que sigamos con esto. Bueno, espero que le estén entendiendo muy bien. Vamos a ver ahora qué documentación. En realidad la documentación, lo único que varía entre un modo de transporte y otro es el documento de transporte, pero luego el resto de documentación es la misma para todos los modos de transporte. En específico, este documento de transporte para lo aéreo es la guía aérea, porque es un contrato entre el cliente y la aerolínea. Ahora vamos a desarrollar más el tema de guía aérea. La factura comercial y la lista de empaque. Eso es elemental, sí o sí. Pero también hay que hacer la declaración ante la aduana. Y si es carga consolidada, se tiene que hacer un registro de guía consolidada y el manifiesto de carga consolidada. Entonces, consolidado es cuando decidimos transportar en una misma guía aérea máster, tiene varias guías hijas. Quiere decir que yo estoy moviendo carga para Marioli, Carlos, Pedro. Entonces yo lo uno y lo muevo en una guía aérea máster. Y cada guía hija va a ser una guía hija para Marioli, una guía hija para Carlos, una guía hija para Pedro. Entonces, eso es lo que es carga consolidada, ¿ya? Que se puede hacer también en transporte aéreo, esto de consolidar. ¿Por qué generalmente se utiliza? ¿Para qué se utiliza eso? Porque a mayor cantidad de kilos que uno mueva, generalmente la tarifa suele ser más baja, ¿ya? Entonces, si por ello quiero unirme con otras personas que van a mover al mismo destino, puedo hacerlo y me va a convenir mover carga consolidada. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok, bueno. Espero
espero que me estén realmente tomando atención. Y bueno, de acuerdo a la naturaleza del producto, va a requerir certificado. Todo lo que es producto de origen animal o vegetal, todos los productos madereros, todo lo que es minerales, necesitan sí o sí certificación. Por ejemplo, todo lo que es sanitario, todo lo que se necesita SENASAC, ¿no? Para todos los productos de origen animal o vegetal se requiere de certificación SENASAC. Para todo lo que es tema de bosques es con la ABT. Y, por ejemplo, el Senavex que nos entrega el certificado para lo que es café en grano. El Senarecom es la institución que nos ayuda con la certificación de todo lo que es minerales y metales, y las especies amenazadas en extinción de fauna y flora se tiene que sacar el certificado CITES ante el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones. Los certificados y los documentos son súper importantes. Muchas veces sin los certificados las cargas no se pueden liberar en el destino final. Mi recomendación para ustedes jóvenes es que si tienen este tipo de documentos muy sensibles, como por ejemplo el CITES, ustedes manden aparte la documentación. Aparte, digo, si vamos a mandar aéreo, manden en un courier, en carga aérea vamos a mandar la carga, en un courier manden el certificado, que no se pierda, que no se extravíe, o busquemos la manera que el documento no se extravíe. Ya tengo 2 experiencias bien complicadas, porque el certificado CITES se extravió y la carga no se ha podido liberar en Estados Unidos. Una de ellas tuvimos que regresarla a Bolivia para que vuelva a sacar documentación, porque también sacar el certificado CITES no es tan sencillo, es súper complicado. Nosotros, por ejemplo, movemos mucho cuero de lagarto, y ese cuero de lagarto siempre viaja con el certificado CITES, ¿ya? Así que ojo con la documentación, hay que cuidarla muchísimo, ¿ya? Y bueno, siempre es importante que tengamos en mente estos datos que son relevantes, o sea, sí o sí debemos tener estos puntos. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el destino? Ojo que en lo aéreo muchas veces hay ciudades que tienen 2 aeropuertos, entonces tenemos que saber exactamente hasta qué aeropuerto debe llegar la carga, ¿ya? Porque por ahí estamos llegando a un aeropuerto que es muy distante el uno al otro. Entonces hay que tener claridad cuál es el origen, cuál es el destino. Saber qué tipo de producto vamos a manejar, si era alguno de los que hemos visto ahorita, algún producto especial, o si es simplemente carga general. Saber cuántas piezas y peso, saber las dimensiones, siempre largo, ancho y alto, para poder sacar el peso, volumen y el valor comercial. Ahora vamos a entrar a mirar la guía aérea. Hoy lo vamos a ver así en teoría, pero necesito que vamos a hacer una clase práctica donde quiero que ustedes llenen guía aérea, por favor. Tienen que aprender a llenar guía aérea. Y aquí quiero hablarles de los códigos IATA, estas abreviaturas que en realidad nos ayudan mucho a reducir lo que vamos a escribir, pero nos ayuda a identificar sobre todo empresas, países, aerolíneas. Y aquí tengo ejemplos, ¿no? En ciudades, por ejemplo, nosotros aquí, Santa Cruz, en lugar de colocar Santa Cruz, se coloca el código IATA del aeropuerto Viru, que es BBI. Nueva York, JFK, Caracas, CSS, o sea, estos son códigos de aeropuerto, códigos IATA de aeropuerto. Y códigos de aerolíneas. Si yo quiero Copa Airlines, CM, Boliviana de Aviación, quiere decir OB. Y la abreviatura de países, también hay una abreviatura de países. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Vamos bien, jóvenes? ¿No se me han dormido? Okay. Sí. Se entiende, Liz. Bueno, entonces la guía aérea por lo general tiene colores. Aquí lo importante siempre yo muestro, porque cada color tiene su razón de ser. Por favor, si, ejemplo, la FELCN le pide una copia de guía aérea, nunca le den la azul, la roja, la verde, la amarilla. Hay varias copias
denle esas porque cada una de estas tiene su razón de ser, ¿ya? Tiene, la verde es para la aerolínea, la roja es para el destino, la azul es para el embarcador y la amarilla es para la entrega, ¿ya? Y bueno, ya entrando a qué tiene la guía, ¿no? El número de guía que se lo va a dar la aerolínea generalmente va en la parte superior, en ambas esquinas y en la parte inferior derecha, ¿ya? Siempre el número de guía tiene que ir anotado en estos 3 puntos. Ojo que mi intención es que vamos a llenar una guía aérea porque en el examen una de las preguntas prácticas va a ser hacer una guía aérea, así que préstenle mucha atención a esto. El embarcador es quien envía la mercadería, embarcador o shipper, ¿ya? Y aquí hay que anotar nombre, NID, RIFRUC, porque en cada país se dice de una forma distinta. Esto es la identificación de la empresa y si no es empresa, todas las personas deben tener algún número de cédula de identidad. Es algo que estos códigos, estos números son el registro ante alguna entidad que valide tu identidad, ¿ya? En Bolivia, por ejemplo, es la cédula de identidad o pasaporte. Y si es empresa, el NIT, ¿no? Que es el registro ante impuestos nacionales. Entonces siempre va más o menos en ese orden. Nombre, NIT, RIFRUC según el país, dirección, teléfono completo y ciudad. El embarcador o shipper es quien envía la mercadería, quien está enviando, ¿ya? Luego, el consignatario es quien recibe la mercadería. Lo mismo, en ese país de destino, con seguridad, esa empresa debe tener un número, un registro, hay que colocarlo. Y si es una persona particular, tiene que tener o su número de identidad o su número de pasaporte. Luego se necesita colocar dirección, teléfono y ciudad, ¿ya? Hacia dónde va. Entonces, datos del embarcador o shipper, datos del consignatario, que es el que recibe la mercadería. Luego, el agente de carga. El agente es la persona la empresa que se va a encargar de llenar la guía aérea, el que te va a brindar el asesoramiento y ese va en ese espacio, ¿ya? La información contable, aquí se puede colocar tipos de cambio, cualquier cosa que sea relativa a lo que es tema de contabilidad o facturación se puede colocar en este campo. Si no queremos colocar nada, también está bien, podemos no colocar nada. Esto es lo que hace un poco diferente la guía aérea, la parte de la ruta, ¿ya? Mucha atención. Entonces, aquí es el aeropuerto desde donde sale hasta el aeropuerto de destino. Aquí colocamos origen, destino, ¿ya? De dónde sale hasta dónde llega. Y en esta línea del medio se colocan los puntos en tránsito, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, el aeropuerto de salida, Virubiru. Tú, que es ¿a dónde va? El primer punto es Panamá. Y ya no colocamos Panamá, colocamos el código IATA del aeropuerto del Panamá, que vendría a ser PTY. ¿Quién es el First Carrier? La primera aerolínea, Copa Airlines. Luego conecta a Toronto, que el código IATA es YYZ. BY, que vendría a ser King, es CM, que es el código IATA de la aerolínea Copa. Entonces, esto es lo que hace un poco diferente las guías. Cuando ustedes vean estos códigos de 3 letras, es imposible saberse todos los códigos, jóvenes. No tengan pena que todos vamos al internet y colocamos código IATA Aeropuerto Panamá y les va a salir y les va a dar el dato, ¿ya? Código IATA del aeropuerto de Toronto y les va a decir cuál es el código IATA. O muchas veces nosotros recibimos una guía y no sabemos, entonces código IATA y colocamos esas 3 letras y nos va a decir qué punto es. Lo importante es que se puede identificar claramente de dónde sale, a dónde llega y cuál, si va a tener alguna parada o algún punto en tránsito, ¿ya? Eso es lo único que hace distinto este documento del resto de los modos, de los documentos según el modo de transporte. Luego la información siempre la van a necesitar, quién envía, quién recibe, cantidad de pieza, cuántos kilos, las dimensiones, calcular el peso, volumen, eso se tiene que hacer siempre, ¿ya? Entonces, esta es la parte de lo que es el transporte.
Luego tenemos, se tiene que identificar cómo estamos pagando. Aquí existen dos formas de pago: prepaid, que se paga aquí en Bolivia, o collect es cuando se paga en destino final, ¿ya? Y hay que colocar la moneda en la que estamos, en la que se está llenando la guía aérea, en este caso generalmente es dólares, ¿no? Entonces, prepaid es cuando pagada en origen, collect si es pagada en destino, ¿ya? Los valores declarados, hay unas casillas que declaran valores, sin embargo, ahí no se declara generalmente valores, por eso dice aquí NBD, no value declared, o NIL, que quiere decir que no tiene nada para declarar. Las aerolíneas por lo general no permiten que se coloquen valores porque el seguro se debería contratar aparte, no se debería contratar. Las aerolíneas no pueden ser juez y parte, entonces por eso es que aquí no va un valor declarado, ni para aduana, ni para transporte, ni para seguro, ¿ya? Ahí no se coloca nada, generalmente se le pone estas letras, que quiere decir que no tiene valor declarado, NIL, que es nulo, no, nada. Vamos bien hasta aquí, espero que no se me estén durmiendo. El handling information es un espacio que aprovechamos para colocar todo lo que en cualquier otro lado no tiene un campo. Por ejemplo, no contiene mercancía peligrosa, sí contiene mercancía peligrosa. Refrigerar entre 2 a 8 grados. Notificar a tal persona. Cualquier punto adicional que querramos que necesitemos colocar, aprovechamos de colocarlo en el handling information, ¿ya? Generalmente, por ejemplo, cuando es importación y queremos que entre a algo, tiene que decir en este campo de handling information, algo, para que pueda ingresar a ese almacén, ¿ya? Ya casi estamos acabando. Luego tenemos el tema de las piezas, peso y volumen. ¿Cuántas piezas tengo? ¿Cuánto es el peso real? ¿Cuánto es el peso volumen? ¿Qué tarifa me están cobrando? ¿Qué contiene la guía o qué es lo que estamos transportando? Ojo, que si es un país que no es de habla hispana, sí o sí deberíamos declararlo en inglés. Ojo que si en el examen vamos a un país que no es de habla hispana, me tienen que colocar el contenido en inglés, ¿ya? Pero yo les voy a ayudar siempre colocando cuál es la traducción. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño medio paréntesis para calcular el tema del peso-volumen. Por eso es importantísimo realmente tener los datos largo, ancho y alto por pieza, pesar cuántos kilos reales tengo, sacar el peso-volumen. Y la fórmula del peso-volumen generalmente suele ser para lo aéreo, largo por ancho por alto, dividido entre 6.000, ¿no? Entonces, si yo hice mi cálculo y mi carga, por ejemplo, aquí en esta, pesaba gross, o sea, el peso real, 464,50. Pero al yo sacar el peso volumen, resulta que me dio más. Entonces, si da más el peso volumen, me van a cobrar en base al peso volumen, ¿ya? Entonces, por eso es importantísimo que nosotros hagamos el cálculo. Igualmente, yo les voy a pasar un archivo Excel que ya tiene las fórmulas donde colocamos los datos y nos va a ayudar a calcular el peso volumen, ¿ya? Les voy a pasar ese archivo para que lo tengan. Les voy a pasar formatos de guía aérea también para que podamos completarlo, con el fin de que puedan ustedes llevarse esa herramienta y puedan sacar fácilmente el peso volumen. Pero es importante, yo sé que el Excel de manera instantánea te lo da, pero quiero que ustedes entiendan de dónde sale o cómo es que eso se calcula, ¿ya? Para que sepamos a raíz de qué sale eso. Las aerolíneas cuidamos mucho la resistencia del piso. ¿Qué pasa? Que las piezas no deben tener el peso concentrado. Cuando el peso está muy concentrado, se corre el riesgo de que pueda prácticamente romper el piso de la aeronave. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Colocar sobre una base que haga que el peso se distribuya, ¿ya? Entonces,
no los quiero, no los quiero confundir con esto porque es otra fórmula, pero sí quiero que sepan que esto las aerolíneas van a tomar en cuenta y que cuando ustedes vean piezas con peso concentrado, validen esto, porque el peso concentrado es complicado para transportarse, puede causar problemas, no solamente en el transporte aéreo, en el transporte terrestre que lo vayamos a transportar, porque generalmente saliendo del almacén del cliente hacia el punto siempre vamos a usar un transporte terrestre. Entonces el peso concentrado tiene que estar sobre algún pallet o algún tablón que haga que el peso se distribuya, ¿ya? Entonces eso hay que tenerle en cuenta también. Luego viene el tema de la tarifa. ¿Qué tarifa nos cobran? Según el tipo de producto que nosotros vayamos a manejar, también nos cobran una tarifa distinta. Detallar el contenido de la mercancía exacto, qué es lo que estamos transportando. No debe decir nunca say to contain. Tenemos que tener total seguridad de qué es lo que estamos transportando. En este caso eran chinelas, flip-flops. Debe estar escrito en inglés si es que es un destino que no hablan español, ¿ya? Luego vienen otros cargos, pueden haber otros cargos, guía aérea, combustible, cargo del aeropuerto, cargo de seguridad. Según el destino, la aerolínea nos va a cotizar otros cargos. Y bueno, aquí era, por ejemplo, si es prepaid va en este lado, si es collect va en esta otra columna. Esto viene siendo, lo vamos a practicar esto, lo van a entender mejor. Esto viene siendo el flete, pero solo de la tarifa por la cantidad de kilos. El due agent, que son cargos para el agente, el due carrier, que vendría a ser esa sumatoria de todos los otros cargos, y el IVA, y el total prepaid, que vendría siendo la sumatoria de todo esto, ¿ya? Luego las firmas, la fecha, quién está entregando la carga debería firmar la guía aérea sí o sí. Si es un cliente nuevo, con muchísima mayor razón debemos hacer firmar, porque recuerden que los documentos de transporte vienen siendo un contrato entre el transportista y el que está pagando el transporte y el embarcador por lo general. Entonces tiene que tener su firma. El agente de carga tiene que firmar. Puede firmarlo el cliente o su agente, pero si es un cliente nuevo, por favor siempre hagan firmar la guía aérea por ese cliente. Ahora, la guía aérea en la parte posterior siempre tiene el contrato. Si eso es lo que le da la validez de que es una guía aérea original, ahí en el contrato vamos a poder ver todas las cláusulas. Aquí básicamente te dice que se basan en el convenio de Montreal y que si en caso de que se pierda o que uno quiera reclamar, te devuelven más o menos como $20 por kilo, ¿ya? También te habla del tema de los reclamos, que lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver. No queremos clientes así enojados que salen con humo por los oídos y por todos lados. No queremos esto. Entonces, quiero comentarles rápidamente que lo ideal es hacer un reclamo preliminar. Ahora van a entender por qué. El reclamo preliminar lo que hace es que si mi parte de recepción o si yo sé que la carga ha pasado por algún tema y puede estar dañada, yo hago un reclamo preliminar. Y si constato y verifico de que efectivamente hay algo con mi carga, ya hago un reclamo formal. Porque hay tiempos, ¿ya? Dice que hay 14 días calendario, no son hábiles, desde que la carga llega al destino final. Son 14 días hábiles, 14 días calendario, perdón, a contar para que yo pueda hacer un reclamo. Si yo hice un reclamo preliminar, estos tiempos se cambian a 2 años para que yo pueda presentar un reclamo. Pero si yo no hice un reclamo preliminar, directamente debería ser un reclamo formal tomando en cuenta estos días, ¿ya?
Si tiene pérdida de condición, son 21 días calendario. Y si por alguna razón la carga definitivamente no la entregan, o sea, se pierde, tenemos 120 días contados desde la fecha de la emisión de la guía aérea. Por eso es que la fecha de la guía aérea debiera ser 1 o 2 días antes del día de salida. No debería ser, no se puede con un mes antes, tiene que tener la fecha más o menos acorde al día de salida. Entonces, estos días hay que tenerlos en cuenta porque esos son los que nos van a, en caso de que haya un reclamo, porque no siempre todo sale perfecto, queremos que salga perfecto, siempre hemos hablado de la cultura de prevención para que no haya contratiempos, pero a veces se dan, entonces hay que tener en cuenta eso. Y que la aerolínea no se va a responsabilizar si el embalaje está en mal estado, si la carga de por sí tiene un tema de vicio propio, como hablábamos, siempre pongo de ejemplo el huevo, de por sí el huevo es súper frágil, la aerolínea no se va a responsabilizar, y no se va a responsabilizar si es que hay conflictos armados, guerra, problemas sociales, ahí la aerolínea no se responsabiliza. ¿Dudas, consultas hasta aquí, jóvenes? Entonces, ojo con estos plazos en casos de reclamo, y ojo que siempre es bueno, si yo por alguna razón sé que la carga tiene algo o identificamos algo especial, hacer un reclamo preliminar. La próxima clase vamos a hacer una práctica. Les confirmo, por favor, mañana en la noche, porque estaba viendo si tengo alguna modificación de vuelo o no. El día miércoles estoy viajando a La Paz, a una feria de logística que va a haber en La Paz. Se llama, creo que también se llama Intermodal, como la de Sao Paulo. Va a estar muy interesante esa feria, así que ya les voy a ir contando. Específicamente de logística, así que vamos a estar ahí. Esto me surgió prácticamente casi que de última hora, por eso no lo tenía planeado, pero bueno, tengo que ir porque al final en todo lo que es tema de logística hay que estar, donde haya todo lo que es referente a nuestro rubro, es importante estar presentes, ¿ya? Así que bueno, les agradezco mucho, dejo de compartir. Les aviso bien si el día miércoles pasamos la clase, al menos virtual. Déjenme que me organice, si la puedo pasar al menos virtual, si, dependiendo del horario de mi vuelo, ¿ya? Y si no, yo pretendo regresar el jueves por la noche, así que el viernes en la mañana tendríamos que pasar. Sí necesito pasar la clase presencial para que practiquemos la clase de la guía aérea, ¿ya? Así que espero que eso lo podamos hacer este día viernes, ¿ya? Muchas gracias, jóvenes, espero que estén muy bien. Cualquier cosa no duden en escribirme, en hablarme, estoy presta en ayudarles. Recuerden que ya prácticamente desde la próxima semana inician las exposiciones. Por favor, no dejen para último momento. Siempre les he dicho, vayan avanzando con sus trabajos. Si hay dudas o consultas sobre eso, no me avisan, ¿ya? Que les vaya muy bien, que tengan un excelente lunes, un excelente inicio de semana e inicio de mes, ¿ya? Estamos en contacto, que les vaya muy bien. Buenos días. Listen, disculpe. ¿No va a dar la palabra clave? ¿Qué creen que va a ser la palabra clave de hoy día? Transporte aéreo. Eso, muy bien. La palabra clave, transporte aéreo, ¿ya? Y ahorita voy a buscar el enlace para volvérselos a mandar. Ahorita vamos a... Espérenme. Buenísima la naranja caliente para los que están mal de la garganta. Le he pasado la lista de asistencia y ya saben, palabra clave, transporte aéreo, ¿sí? Gracias, Lisa. Luego. Bueno, que estén muy bien, cuídense, muy buenos días. Gracias, Lisa. Hasta luego. Gracias, Lisa. Hasta luego.
Yo tengo una pregunta. Claro, adelante. Dice, nosotros somos 4 integrantes que no tenemos grupo y decidimos, no sé, juntarnos y hacer un grupo. No sé si se puede hacer eso o tendríamos que buscar cada integrante del grupo, digamos, pero sería las siete integrantes, ¿no? Si hace falta grupo de 7, pueden hacer. No hay problema. O si quieren armar otro grupo, también podemos hacerlo. Lo que ustedes creen que sea mejor. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que estamos súper justitos con el tema de la... No, tienen que unirse a otros grupos porque no nos va a dar tiempo. Prácticamente ya ese día viernes 27 deberían acabar las clases. Y tenemos que tener el lunes 30 el examen final para los que no hayan alcanzado la nota. Muchas gracias. Van a tener que buscar, mi amor, por favor, ¿ya? Por favor, les pido que nos ayuden agregando a sus compañeros a los grupos, a los que sean más poquitos. Enseguida, no sé si me habían pasado las listas para ver dónde están. Voy a compartirlas. Lisa, ¿será que usted nos podría agregar a los grupos? Es que siento que nuestros compañeros no van a querer como que agregarnos. Ok, ¿cuántas personas son que están faltando que no tienen grupo? Ok, aquí me faltan 2 integrantes. 1. Ok, David, usted dice necesita 2 integrantes. Alison también. Fermín, ¿son 5 personas que están faltando? No, es que yo puse en el grupo que necesitaba, digamos, 2 personas. O sea, dos integrantes que no tenemos, digamos. ¿Cómo puedo ser? Perdón, estoy un poco nervioso.